profeta Isaías, capítulo 42. Y no sé si han estado últimamente por el centro, se han dado alguna vueltita a ver vidrieras. Eso les iba a decir, si han notado algo raro en las vidrieras de los comercios, no que los precios suben, ¿no? Sino en la puerta de entrada, así a los costados. A mí me toca la mayoría del tiempo estar en la zona del centro repartiendo, o en Nueva Córdoba. En la puerta de los edificios también lo he notado. Ahora han colocado fotos. Sí, fotos impresas desde las cámaras de seguridad. Y dice, ojo, ladrones. Y están así en la entrada de los comercios, en la entrada del edificio, para que vean las cosas de los nenitos, quiénes son los nenitos que se andan tomando las cosas ajenas. Y antes se usaba el retrato hablado. Cuando nosotros nos asaltaron, nos pidieron que describiéramos, y está el dibujante, ¿no? El famoso identikit que hace. Y sale de acuerdo al dibujante, no sale muy parecido, es distinto a la foto. La foto toma la cámara de seguridad ahí, hace un clic, copia, imprime y tenés la cara del delincuente en vivo y en directo. Pero el identikit es de acuerdo al dibujante. Y en esta mañana, como tenemos problemas técnicos con la multimedia, directamente no tenemos multimedia, tuve que traer impreso unos identikit para ver si descubrimos dentro de la congregación algunos sospechosos, ¿no? Porque el enemigo también se esconde dentro de la iglesia. Están expectantes para ver los identikit, ¿no? Sí, lo quieren ver. Te voy a presentar los más buscados por el Señor últimamente. El ciego, si lo reconocen me avisan, ¿no? El sordo, ¿no está tampoco el sordo? Bien. Y el mudo. Estos tres. No se rían, por favor. Si encontraron algún parecido, no se rían. Mi señora me dijo, no diga ese chiste porque va a caer mal. En realidad, estos tres, en la cultura oriental, simbolizan a los tres monos sabios. Y significa el no ver el mal, el no escuchar el mal y el no hablar el mal. Y algo tienen de razón, ¿no? En la cultura. Son los tres monos sabios. La sabiduría a los monos el Señor no se la dio. Se la dio al hombre y si éste se la pide. Pero lo que sí hay de verdad es en cuidarnos de no hablar el mal, en cuidarnos de no ver el mal y en cuidarnos de no oír el mal. Y vamos a la palabra de Dios, porque esto es una verdad, ¿no? Dice, el no oír, el no ver y no hablar, muchas veces lo pasamos por alto en nuestras vidas. Lo que quiero compartir esta mañana, les decía, está en el versículo 42, en el capítulo 42 de Isaías, versículo 18. Pero como no estamos en un hospital, no les voy a hablar desde la parte física, desde la discapacidad física, del no poder oír, del no poder hablar y del no poder ver, ¿no? Sino que vamos a hablar de la parte espiritual del hombre, de la condición del hombre ciego, sordo y mudo. Les decía Isaías 42,
verso 18 al 25. Si lo tienen, leemos. Dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Le consumió, mas no hizo caso. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Abre nuestros oídos, Señor, para entenderla y comprenderla, Señor. Walter empezó orando por lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Y no es casualidad, ¿no?, de que aún el pueblo de Dios, la nación de Israel, siga sorda a su palabra. Y va a estar en nosotros en llevar el mensaje. Dice versículo 18, dice: sordos, oíd, ciegos, mirad para ver. Oíd y mirad está en imperativo. O sea que es una orden que está dando el Señor. Y no está dando palabra de sanidad. Sordos, oíd. Ciegos, ved. No, hay una coma. Dice: sordos, oigan lo que tengo que decirles. Ciegos, vean mi obra. Eso está empezando el Señor a hablar en esta mañana, ¿no? Versículo 19 dice: mi siervo y mi mensajero. ¿Y a quién está hablando aquí el Señor? No se está refiriendo al principio de capítulo 42. Habla, sí, del siervo de Jehová, del Mesías que va a venir. Pero ese no es el siervo que está hablando aquí. Tampoco del profeta Isaías, de sí mismo. No. Sino que está hablando del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, a quien yo escogí, dice el Señor. Tú eres mi siervo, yo te escogí para que me sirvas como pueblo, y tú eres mi mensajero para llevar el mensaje. Y hoy podemos decir que sus siervos, sus mensajeros, somos nosotros, somos su iglesia. El Señor le habló a su pueblo, no oyó. Entonces hoy los encargados de compartir el mensaje del Evangelio somos nosotros, su iglesia. Siervos porque fuimos escogidos, fuimos llamados y hemos aceptado servir a Dios, compartir su obra. Todos somos siervos, no solamente el que se para en un púlpito es el siervo, somos todos siervos de Dios. Y mensajeros porque estamos a cargo de compartir el mensaje de salvación a los demás, al mundo. Y el pueblo de Dios eso no lo entendió. Aún están esperando al Mesías. No se le ha presentado el Señor a ellos supuestamente, ¿no? Y es por eso que el Señor les dice: sordos, oíd, ciegos, mirad para ver. Y Dios tenía que lidiar con un pueblo muy particular. Era sordo porque no escuchaba su voz. Era ciego porque no veía lo que Dios hacía por ellos.
y mudos deberían haberse quedado en lugar de murmurar contra Dios. Porque no tienen un mensaje para llevar de salvación. Porque decíamos que aún están esperando a ese Mesías. Y lo vemos aquí en Isaías, 700 años antes de Cristo. Un pueblo sordo y ciego, que no escucha a Dios y no veía las señales. Pero también en el Éxodo, con Moisés, un pueblo sordo y ciego deambulando por un desierto, por no escuchar al Señor. Y ahora en los tiempos de la iglesia, el Señor Jesús hace referencia a un pueblo ciego y sordo, porque no escuchó la profecía. Como les decía, iglesia, no hablamos desde la discapacidad de no poder oír y no es poder hablar ni ver, ¿no? Sino que estamos hablando de la condición del hombre delante de Dios, nuestra condición espiritual, sordos y ciegos. Un pueblo ciego que vivía en el presente y protestaba por todo lo que le faltaba. No veía que Dios los rescató de la esclavitud de Egipto, no veía su provisión mientras peregrinaban en el desierto, no veían cuando los defendía de sus enemigos, no vieron cuando les dio la tierra prometida, no vieron cómo Dios se glorificó en ellos en esos años. En un camino de 11 días tuvieron 40 años, pero eso no lo vieron ellos. Veían simplemente lo que les faltaba. Y no sé si suena conocida la historia. ¿Cuántas veces nosotros miramos lo que nos falta y no lo que el Señor nos ha dado? ¿De dónde te rescató Dios? ¿Cómo era nuestra condición antes de conocer a Cristo? ¿Qué batallas libró Dios por nosotros? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde vamos? Muchas veces eso no lo vemos. Estamos cegados. Parecemos en realidad incrédulos. Porque no vemos lo que Dios nos ha dado, nos está dando y hacia dónde vamos. Y a los incrédulos el Señor le dice en 2 Corintios que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. El mundo está cegado por ellos. Los ciega para que no vean la verdad del Evangelio, para que no puedan comprenderla. Los que no se someten a Jesucristo permanecen bajo la influencia de Satanás. Él ciega el entendimiento para no ver la verdad, para que la verdad no los alcance y así no sean salvos. Pero aquí hablamos de los incrédulos. La palabra está hablando del que no conoce a Dios, del que no conoce la obra de Cristo. Ahora, ¿se imaginan una iglesia ciega? ¿Una iglesia que no ve la necesidad del mundo que podamos compartirle de Cristo? ¿De compartir su mensaje? ¿Una iglesia que no crece espiritualmente? ¿Que dejó de dar frutos? Iglesia, abre los ojos en esta mañana. Somos partícipes de la naturaleza divina. Pero sin fruto, somos ciegos. Segunda de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Acá le está hablando a la iglesia, no le está ya hablando al pueblo. Debemos dar frutos y ver de dónde Dios nos sacó, de nuestros pecados antiguos y dónde estamos ahora. Y eso muchas veces no lo vemos y caemos y somos como incrédulos. Por eso dentro de las congregaciones hay muchos que aún no han sido velados sus ojos y ver lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Este pasaje habla que habiendo dejado atrás la vida del pecado,
empecemos a desarrollar frutos en nuestras vidas. Si no, seguiremos siendo ciegos. Miremos hacia la cruz, al Cristo que murió por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar. Pero miremos también la tumba, está vacía, venció a la muerte. Miremos al mundo que necesita que nosotros, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han sido velados, compartamos esa verdad. Porque somos sus siervos y somos sus mensajeros. Pero también los llamó sordos. Les dijo, sordos, oíd. Dios llamó sordo a su pueblo, no porque no puedan oír, sino por su falta de atención y obediencia. En el idioma hebreo la palabra oír no solo significa percibir los sonidos, sino que también implica escuchar con atención, comprender y obedecer. ¿Escucharon alguna vez decir, a mí Dios no me habla? ¿Qué estaré haciendo mal que no escucho su voz? ¿No tendré la suficiente comunión con Él? Iglesia, quiero decirte que en esta mañana la palabra de Dios es esta. Esta es su voz. No va a venir un pajarito como le vino a uno diciéndole, Dios me dijo, ¿no? Esta es la voz de Dios y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué tenés que hacer para escucharla? Y abrirla, leerla, después comprenderla y ponerla por obediencia. Esta es la voz de Dios. No va Dios a venir, no te quedes esperando sentado a que Dios venga a decirte con una voz audible lo que tenés que hacer y cómo tenés que moverte en este mundo. Pero el pueblo de Dios sí quiso escuchar su voz. Y en Éxodo 19 está la narración del monte Sinaí, cuando Dios se presentó a su pueblo. Lo quiso escuchar y la voz de Dios le causó temor al pueblo, ¿no? Vino con estruendos, con rayos, con fuego, con relámpagos, con humo. Así se presentó el Señor. Y el pueblo tuvo miedo. Y ese día habló el Señor con Moisés y dejó sus mandatos para el pueblo de Dios. Mandatos que no escucharon, no les gustó. Pidieron hablar con Dios y Dios les dijo lo que quería para su pueblo. Y el pueblo, muy conforme, no se fue. Después habló Dios con los profetas y el mensaje sigue el mismo. Es el mismo de antes, es el mismo con los profetas. Y hoy día habla su iglesia. ¿Y saben una cosa? El mensaje sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Por eso dice, sordos, escuchen lo que tengo para decirles. Estas son mis instrucciones que tengo para ustedes. Y algo que me gustó, y que comenzaba Walter hablando sobre el pueblo, en Éxodo 19:5 lo llamó un pueblo especial, un especial tesoro es el pueblo. Pero en 1 Corintios 3:16 a la iglesia le dice que somos templo de Dios, somos su templo. Y nos dice que tratemos de comprender su palabra, porque en ella está lo que quiere para su pueblo, que aún no lo reconoce, pero están las instrucciones para su iglesia. Dice que aborrece el pecado, pero nos presenta la salvación. Pero el pueblo de Dios no escuchó su voz, no le gustó lo que tenía que decirles. Sus palabras son sus órdenes, y el pueblo de Dios le decía que no se junte con sus enemigos, que no se vaya tras sus ídolos, no esto, no lo otro. Y al pueblo le sonó como órdenes, escuchaba simplemente órdenes de Dios. Iglesia, esta es su voz, su verdad, es viva y tiene un mensaje claro, y está para obedecerla.
pero para obedecerla primero tenemos que comprenderla. No seamos solo oidores de la palabra, sino que la pongamos en práctica. Es muy lindo tener una Biblia. Podés conseguirte la más cara, la de estudio, la que quieras, pero de nada sirve si lo usamos de posapapeles. Esta es su voz, debemos oírla, debemos comprenderla y debemos ponerla en práctica. Al pueblo de Dios le entró por un oído y le salió por otro. No comprendieron el mensaje. Como le decía, hasta el día de hoy están esperando el Mesías. Nosotros tapémonos un oído, así por lo menos entra y no sale, y que el Espíritu Santo se encargue de hacer la obra en nosotros, de que podamos comprenderla por medio de Él. Porque somos sus siervos, somos sus mensajeros. Y no debemos cubrir el pecado. Versículo 20. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Decía el no oír el mal y no hablar el mal. Pero nosotros escuchamos el mal y no advertimos. Vemos lo que está mal y no advertimos, nos quedamos callados. Hay una frase que dice, tapamos el sol con un dedo, ¿no? Y queremos cubrir algo que es muy evidente. Y el pueblo de Dios sabía lo que estaba mal, hacían cosas que no estaban bien, que no eran de agrado al Señor, y lo reconocían, pero eran incapaces de revertirlo, porque les parecía bien lo que hacían otros pueblos, parecían bien que lo que hacían estaba bien. Y es acá donde aparece el mudo, el que sabe todo y no dice nada, se calla. Ve y oye muchas cosas que están mal, que a Dios no le agrada, pero no advierte, se queda callado. Para murmurar contra Dios, el pueblo era especial, ¿no? Todo lo que le faltaba, todo lo que no le gustaba, iba y murmuraba contra Dios. Pero para denunciar el pecado no decía nada, se quedaba mudo. Hoy decimos, el hermano está en pecado, pero si él no lo reconoce, nada nosotros podemos hacer. Y sí podemos, iglesia, y debemos confrontar el pecado. Debemos confrontar el pecador con el pecado, pero no murmurar del pecado del hermano con otro. Debemos confrontar al hermano con el pecado, porque le vamos a hacer bien. Puede que aún sea sordo y ciego y no haya comprendido la palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿Y por qué nos quedamos callados muchas veces? ¿Por qué no advertimos al hermano de lo que está haciendo está mal? ¿Será porque nosotros también estamos haciendo lo mismo? ¿Será porque hemos caído en eso? ¿Porque el enemigo nos ha enmudecido? Mateo 9, 32, 34 dice, mientras salían ellos, estaba el Señor Jesús haciendo sanidades y había sanado a unos ciegos. Dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Hablamos recién de la ceguera espiritual, ¿no? Y muchas veces estamos ciegos porque el enemigo tiene la mayoría poder en nuestras vidas, ¿no? ¿Y será que debemos tener una mayor relación con el Señor? ¿Será que no tenemos lo suficiente comunión con Él, que el enemigo nos enmudece? ¿Tiene más autoridad Él que Dios en nuestras vidas? Iglesia confronta al pecador con el pecado para librarlo de las consecuencias de la desobediencia. Tenemos un Dios de amor que perdona todo.
pero las consecuencias, si no obedecemos, las vamos a pagar, las vamos a sufrir. Verso 22. Dice, mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, pisoteados, atrapados en cavernas, en cárceles, todo por no escuchar la voz de Dios. Hay miles de historias aquí, de cómo es el pueblo, cómo está en la iglesia, lo que hace Dios por cada uno. Pero no escuchamos su voz. Y dice que la consecuencia, la paz es quebrantada. Vivimos angustiados, vivimos oprimidos. Somos esclavizados por el pecado. No nos podemos librar de él. Caemos una y otra vez. Escondidos en cárceles, prisiones espirituales que nos alejan de Dios. No oramos, no leemos su palabra, no tenemos comunión con Él, con los hermanos. Eso nos lleva a las cárceles espirituales. Somos saqueados y despojados, dice. Somos blancos fáciles para nuestros enemigos, porque el pecado nos hace perder la protección de Dios. Perdemos su autoridad. La segunda parte del verso 22 dice, y no hay quien libre, despojado, y no hay quien diga restituir. Sordos y ciegos, dice ahora el Señor Jesucristo, porque sí hay quien salve, sí hay quien restituya. Mateos 13, vamos a leer del 13 al 15. Si lo tienen, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón del pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Sordos y ciegos, dice el Señor Jesucristo, porque aún no me han conocido. Aún no me han conocido. Jesucristo es el que nos hace libres. Jesucristo es el que quita la venda de nuestros ojos, nos da la visión, nos deja ver dónde estamos, a dónde vamos. Jesucristo es el que nos deja escuchar la voz de Dios, sana nuestros oídos. Dale lugar en tu vida para que pueda sanarte, para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos destapados y podamos comprender primero su mensaje y compartirlo con el mundo. Y voy concluyendo. Dios tiene identificado a quien no oye su voz, no ve la obra de Cristo y no comparte el mensaje. Y lo está buscando. Tiene sus identikis de cada uno de nosotros. Porque nos ama. El Señor nos ama y nos da una oportunidad. Quiere darte la oportunidad de que tus oídos sean abiertos. Quiere darte la oportunidad de que tu boca sea abierta también para llevar el mensaje. Jesucristo es quien nos hace libre del pecado, nos da sanidad y abre nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Solo Él lo puede hacer. Solo Él va a quitar esa venda de nuestros ojos, para que podamos oír lo que Dios tiene para decir y ver el camino que debemos transitar, compartiendo el mensaje de salvación hacia los demás. No hablar el mal, no oír el mal, pero sí hablar lo que el Señor tiene para su pueblo, lo que el Señor tiene para su iglesia. ¿Y quién irá si no vamos nosotros? Es por eso que debemos estar con nuestros oídos atentos a su voz,
a su guía, a su mensaje. Oí sordo, mirad ciego, porque ustedes son mis siervos y mis mensajeros. Oramos, Señor, te damos gracias en esta mañana.